Este es el mágico camino que conduce a Jericó, que es como un cuentito de hadas. No contaba yo con que hubiera off-road hoy, pero como siempre, es como mejor sienta cuando uno no se lo espera. Vamos a hacer un pequeño gran tour por pueblos paisas de Antioquia y luego, si todo va bien, voy a ir hacia el Chocó, que tengo muchas ganas de conocer esa zona tan apartada. La gente normalmente se va a una playa en avión. Por tierra no son tantos los que acceden a ese territorio, ese pedacito de África exiliada. De momento, el primer pueblo, como digo, va a ser Jericó, el elegido. ¡Hostias! Casi se me sale el corazón por la boca del caballito ese. Como tenemos mucho peso atrás, voy más despacito, no vaya a ser que no lleguemos. Yo no sabía que el camino a Jericó era así. ¿Sabías que el camino era así? Yo tampoco, pero me encanta. No hay cosa que más me guste que llegar a un pueblo de esta manera. Que me cueste. Esto es mágico, misterioso, increíble. Me encanta, me encanta. Jericó, no sé cómo eres, pero ya me gustas. Solo por cómo hay que llegar hacia ti. Tenía que haber estirado. Esto es maravilloso, yo esto no me lo esperaba. ¡Joder! Lo que tampoco me esperaba era que Google Maps me fuera a traicionar vilmente y sin pudor otra vez. Dios mío, pero qué camino tan hermoso. ¿Qué más me puede dar Colombia? ¿Qué más? Retos, desafíos, odiseas, en fin, un poquito de cada, puesto que aquel camino se ponía a cada metro más travieso y juguetón. De verdad que parece como si estuviéramos en medio de la selva. ¡Uepa! Hay quien puede pensar que soy muy valiente por meterme por estos sitios, pero no sé si valiente es la palabra. Inconsciente tal vez encaje mejor, porque en realidad, ¿qué es la valentía? Valentía no significa ausencia de miedo, sino avanzar hacia lo desconocido a pesar del miedo, decía Osho. En fin, yo no sé si fue muy valiente o muy estúpido coger ese camino, pero lo que sí sé es que era el que me indicaba Google para llegar a Jericó, y siendo así, no podía sino echarle un par de huevos e intentar llegar vivo. Yo la verdad es que creo que si es un pueblo tan turístico, no creo que este sea el camino principal, ¿eh? Algún día me gustaría conocer al encargado de los mapas de Google Maps para darle las gracias por todos los sitios a los que me ha llevado sin querer. Oh my god. Espérate que esto ya ahí se complica un poquito más. Sí, el camino es este, ¿eh? Probablemente haya otro. No lo sé, vengo con Google Maps, con internet y todo, y me han mandado por aquí. Yo creo que este es el camino. Lo que... ¿En serio este es el camino? Pero me lo habría dicho Julián, ¿no? Pues nada, lo vamos a intentar. Se parece que se complica un poco la cosa. El Google Maps no la ha vuelto a jugar. A ver si cómo llegamos a Jericó. Vamos que se puede. Madre mía, el rocón que hay aquí caído. Joder. Hostia. La hemos liado, ¿eh? La hemos liado, pero bien. Desde luego este no es camino para venir. Ay, Dios mío. Google. Qué cagada, tío. Me tenía que haber parado. Hostia, que se me sale el corazón por la boca. Hoy, que es mi 30º cumpleaños, tengo fe en mí. Hoy soy un hombre. Con pelo en la barba y... Venga, va. Tan cerca, tan cerca. Pues nada, vamos a levantarla. Vamos allá. Una. Se ha salido la maleta. Se ha salido la maletilla. A ver, venga. Hostia, la maleta. Nota mental. La próxima vez antes de salir, asegúrense de apretar bien las roscas de las maletas, que si no se sueltan. Y el palo torcido y todo. Tenía ganas de volar Buzz Lightyear
Hasta el infinito más allá, compadre. Bueno. Que lo suyo era asomarse un poco más adelante y ver qué tal. ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Madre mía, ¿pero dónde me habías metido? El camino tradicional de Medellín a Jericó estaba cortado por obras y en vez de ir por Bolombolo lo hice por Fredonia, razón por la que Google, en lugar de enviarme por la ruta a ras del río Cauca que conduce a Jericó por asfalto, pensó que sería más corto llegar por el antiguo camino de la Cabaña y la Hidroeléctrica, el cual, pasado unas cuantas haciendas, ya solo es utilizado por senderistas, pues está tan abandonado que acaba siendo intransitable para prácticamente cualquier vehículo. Que venía a un sitio peligroso. La he liado pardísima, tío. ¿De qué manera me estreno los 30 años? El Google Maps, que me ha engañado yendo para Jericó y me ha metido por una pista, pero vamos, de lo más difícil que he hecho en mucho tiempo. Hay un huevo de barro y unos pedregones ahí arriba que vais a ver. He ido a ver cómo sigue el camino ahí arriba y es horroroso. De hecho no hay casi caminos, pura piedra. Así que toca hacer esta última parte, que es bastante cuesta abajo. Joder, puto Google Maps de los cojones. Yo ilusionado con que era un camino bonito para llegar al pueblo. Era una encerrona. Hay que ir para abajo con mucho cuidado. Va a ser difícil. Espero que no se me caiga la moto encima. Dios mío, es que no... Cuesta abajo y con estas piedras es que hay cero grip. Yo sé que en la GoPro no lo parece tanto, pero hazme caso que está bien empinado. Hazme caso que está bien empinado esto, compadre. 9,8. La fuerza de la gravedad. Por culpa de la gravedad terrestre no puedo volar y todo tiende a caer, a irse para abajo. Pero hay otra fuerza de gravedad que me interesa. Es la que yo llamo fuerza de gravedad horizontal. Por la gravedad terrestre los cuerpos caen, en cambio, por la gravedad horizontal envejecen. Son atraídos por el tiempo hacia adelante, hacia el deterioro y la muerte. Tal vez por eso hago lo que hago, como si en el avanzar y avanzar de kilómetros huyera de estas gravedades y buscara una tercera. La gravedad espiritual, una variante en la que el ser tiende a ir inexorablemente hacia aquello que desea y le hace bien, por lo que rejuvenece, embellece y acaba por volar. Amigos y amigas, busquen esta gravedad. La gratitud será inminente. Ay, la parte difícil no lo hemos sacado. Un poquito de cuidado con el pedregón aquí, con el barro, que en esto, así, me hice el esguince en Bolivia. Porque hacia arriba pasas más o menos bien, pero hacia abajo te patina la delantera, se te cae la moto encima y la has liado. Pero bueno, ya hará falta esa última parte de ahí. Y luego volver todo esto a por el equipaje.
Voy a dejar aquí. Ay, Dios mío, Jericó de mis amores. Mucho cuidadito, Julián, cómo me alegro de que me hayas instalado esas pedazos de exploradoras. La diferencia es esta. Igual o mejor que si fuera de día. Pues yo creo que esta es uno de los 3 caminos más complicados que he cogido desde que empecé el viaje. Sé que en las cámaras no se ve y no se aprecia, pero me tenéis que creer a mí. Con tanto equipaje, complicado. Y arriba ya era de motocross puro. Esto ya parece otra cosa, parece más un camino habitable. Pues bueno, la aventurilla de Jericó. Cosas que pasan. Colombia. Sorpresas de Colombia. Que me trató muy bien a mí Medellín y Colombia ha dicho, niño, un poquito de candela, que te estás tú acomodando ahí en el paisaraíso. Somos muchas cosas, pero también lo que nuestros miedos y nuestros demonios interiores hacen de nosotros. Para seguir el camino que nos separa del destino hay que vencer a esos demonios, sean familiares o desconocidos, y todo lo que puedo decir es que cuando se superan, sientes que la vida es la puta chingada.